Jorge Buxadé, eurodiputado del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. Tu voz en Europa, la voz de los conservadores y reformistas europeos. No lo digo habitualmente porque me da un poco de pudor, pero agradecer al grupo de conservadores y reformistas europeos, agradecer a EDATV, agradecer a Informa Radio, dos medios que están dando la cara por nuestra voz, que es dar la cara por el pluralismo, porque efectivamente la voz del Vox en el Parlamento Europeo, por desgracia, no llega a esos grandes medios, televisiones y radios que muchas veces ocultan todo el trabajo que está haciendo aquí, no solo Jorge Buxadé, sino Germán Terç, Margarita de la Pisa, Mazal Aguilar, y sobre todo, extraordinario el trabajo que hace todo nuestro equipo de comunicación, los asistentes y asesores en condiciones de trabajo no especialmente buenas. Bueno, pues os contaba la semana pasada, hablábamos de la amnistía, porque era el tema de la semana, esa enmienda ignominiosa pactada entre Sánchez y los separatistas para incluir los delitos de terrorismo dentro de la protección de la amnistía para los separatistas golpistas y esa distinción absolutamente inmoral entre terrorismo bueno y terrorismo malo. Pero os decía que habían sucedido otras cosas y una de ellas es la que voy a detenerme hoy. Sin duda, a lo largo de los podcasts que nos quedan durante este 2024 hablaremos mucho más de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de ese sector primario, pero también de esa industria arrasada por las políticas climáticas de los fanáticos que se han enseñoreado de Bruselas durante esta legislatura. Pero sí me gustaría, pues eso, recordar que estuvimos aquí con esos agricultores europeos que se manifestaron el pasado 24 de enero en la puerta del Parlamento Europeo exigiendo un cambio radical en las políticas de la Unión Europea. Y estuvimos pues fundamentalmente diputados conservadores. Estaba allí Rob Ross del partido holandés, uno de los principales apoyos de ese movimiento agrario en Holanda. Estuvo Marion Maréchal, la líder francesa de Reconquista. Estuvieron diputados franceses del Rassemblement National. Es decir, solo los grupos conservadores, solo los partidos patriotas de Europa estuvimos ahí en la calle con los agricultores que estaban reclamando respeto a su trabajo, respeto a su actividad. ¿Qué os voy a decir? Durante esta semana ya hemos empezado a ver en algunos medios y os van a bombardear de aquí a los siguientes meses, febrero, marzo y abril, los dos grandes partidos de España, los partidos que son los responsables de la situación en la que se encuentra España ahora mismo, con que ellos son los defensores del campo, que ellos han protegido al campo, que ellos van a defender al campo, que si no votas a esos partidos, pues mirad, la realidad es que esta legislatura empezó con la votación, entre otras cosas, de la política agrícola común y solo Vox votó en contra de esa política agrícola común que suponía una reducción masiva de las ayudas al sector agrario en España y además, lo peor de todo, una condicionalidad ideológica, es decir, para recibir las ayudas te obligamos a que hagas toda una serie de acciones supuestamente en protección del medio ambiente, pero en realidad perjudiciales para tu propia explotación, para la productividad de la actividad agraria. Eso se llama chantaje. Eso en cualquier otra actividad del mundo diríamos que es chantaje, pero claro, si lo hace el Parlamento Europeo o lo hace la Comisión Europea, decimos que es política ambiental. No se puede someter a chantaje al sector agrario y al sector ganadero, pero también al sector pesquero. El otro día tuvimos también un debate en Estrasburgo sobre la situación del sector pesquero en España, especialmente en Galicia, donde se han perdido 20.000 puestos de trabajo en 20 años y un sector que ha perdido el 22% de las capturas que se estaban realizando, es decir, una desamortización, un colapso del sector pesquero español, y a pesar de eso seguimos siendo el país de Europa que tiene un sector más potente, con mayor número de buques y con mayor número de empleados. Pero toda esta legislatura ha girado en torno a eso que le han llamado el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, la estrategia de la biodiversidad, la estrategia de la granja a la mesa, toda una serie de medidas que, amparadas en la protección del medio ambiente, en ese fanatismo climático, han perjudicado a nuestro sector. La imposición de nuevas normas, constantes regulaciones,
prohibiciones de uso de fitosanitarios, prohibición de pesticidas, limitaciones en la propia gestión del cultivo, con esos barbechos obligatorios e imperativos, que se ha unido, por supuesto, a la crisis de Ucrania, a la entrada masiva del grano ucraniano, toda una serie de medidas que han ido en perjuicio de nuestro sector agrario, y todo ello sin ninguna compensación y sin ninguna alternativa. Desde Vox hemos reclamado, en todo caso, y siempre, que no se tomen medidas en contra de nuestro sector productivo, ya sea la agricultura, ya sea la ganadería. Y en el caso de que se tengan que adoptar medidas justificadas por razones ambientales, siempre tienen que haber dos cosas: una alternativa, y que esa segunda alternativa sea igualmente rentable o productiva. Lo más grave de lo que acecha a nuestro sector productivo agrario es la incapacidad o la falta de voluntad, la complicidad del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea con la producción extranjera. Sabemos perfectamente que entran millones y millones de productos agrarios y ganaderos procedentes de terceros países, que se producen sin cumplir las exigencias y los requisitos ambientales, ecológicos, técnicos, químicos, por supuesto fiscales o laborales, que se están exigiendo a nuestros agricultores. Y eso es inadmisible, eso no es libre competencia, es lo contrario de la libre competencia. Se nos acusa de proteccionistas, pero no se trata de ser proteccionistas, se trata de exigir a nuestros agricultores y ganaderos respeto y protección a su trabajo y a su actividad. Siempre digo lo mismo, y yo creo que tenemos que recordarlo todos. Cuando el gobierno nos confina, cuando mete a 47 millones de españoles de forma inconstitucional en nuestras casas el 14 de marzo de 2020, uno de esos días que formarán parte de nuestra historia, con aquel decreto de alarma inconstitucional, al día siguiente, el día 15 de marzo, cuando estábamos todos, había millones de españoles con miedo en sus casas, abrimos la nevera y había comida. Y el día 16 abrimos la nevera y había comida. Y el día 17 abrimos la nevera y había comida. Y el día 18, y el 19, y el 20, y así sucesivamente. Porque todos los agricultores y los ganaderos seguían levantándose por la mañana a cuidar de su campo, a segar, a sembrar, a producir, a acumular, a dar de comer a su ganado, etcétera, a desarrollar todas y cada una de sus labores. Y sin embargo, la Comisión de von der Leyen y este Parlamento Europeo lo único que han hecho es pagarlo con normas cada vez más rígidas, con normas imperativas que han asolado nuestro campo. Y además produciendo un efecto inadmisible, que es que los agricultores y los ganaderos, que tienen un incremento brutal de sus costes de producción como consecuencia de esas normas que les imponen más cargas, pero también como consecuencia, sin duda, de efectos colaterales de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, no han podido trasladar esos costes a las cadenas y a los supermercados. Esa ley famosa de la cadena alimentaria que el gobierno y la izquierda proclamaron que iba a resolver el problema, al contrario, ni se está cumpliendo, ni estamos haciendo todo lo necesario para proteger a nuestro sector agrario. No puede ser que el principal país productor del mundo de aceite de oliva, el aceite, luego en la línea del supermercado, sea más caro en España que en otros lugares de Europa. Eso es inadmisible. Eso es culpa, por supuesto, de la Comisión Europea von der Leyen, y es culpa, por supuesto, de este Parlamento Europeo, y es culpa especialmente de los grupos socialistas y del Grupo Popular Europeo, que han sido los que han apoyado toda la política de von der Leyen. No hay que olvidar que von der Leyen es del Partido Popular Europeo, con lo cual no nos dejemos engañar. Seamos fuertes y seamos decididos. Tenemos la oportunidad de darle una vuelta. En las últimas plenos de Estrasburgo hemos conseguido derrotar a la izquierda y derrotar a los fanáticos del clima en alguna de las votaciones. La semana pasada incluso se consiguió una gran victoria por parte de Vox y el grupo de conservadores y reformistas europeos en lo relativo a órganos genéticamente modificados. Y eso es el camino que vamos a seguir, pero tenemos que estar unidos, tenemos que estar fuertes en la defensa del sector agrario. Y por eso estuvimos el día 24 de enero
con los agricultores. Había franceses, había italianos, pero da igual, es una lucha europea, es una lucha de los sectores productivos, de los sectores agrarios. ¿Frente a qué? Pues frente a esa competencia desleal extranjera y frente a los fanáticos del clima que ejecutan de forma sistemática la Agenda 2030. La Agenda 2030 expresamente lo que busca es la destrucción de nuestros sectores productivos, sobre todo del sector primario, con la excusa ambiental, y por el contrario incrementar la productividad y la producción en terceros países. Y por eso también esta misma semana hemos conocido que ese gobierno de Sánchez, que no financia obras hídricas para llevar agua de las cuencas excedentarias donde sobra agua en el norte de España al sur, que lo necesita para sus regadíos, por ejemplo los regadíos de arroz en Sevilla, sin embargo destina 600.000 euros para que Marruecos pueda hacer una planta hídrica. Tenemos que poner fin a esto y debemos hacerlo desde el Parlamento Europeo, con un grupo fuerte, con una delegación fuerte, con los apoyos internacionales que he señalado anteriormente, con Francia, con Holanda, con Italia, con Polonia, con todos los amigos que hemos hecho a lo largo de esta legislatura, porque tenemos, por supuesto, la responsabilidad desde una posición conservadora de defender nuestro medio ambiente, de defender nuestra patria. Ningún izquierdista nos va a dar ni una sola lección de proteger y de cuidar nuestros ríos, nuestros bosques, nuestras playas, nuestros mares, pero evidentemente ni uno solo de ellos tampoco nos va a decir que la producción agraria en España la tenemos que desamortizar definitivamente, como ellos es lo que querrían, para convertir nuestro hermoso paisaje quizá en un paisaje de placas solares, en una especie de paisaje lunar que sea una tierra estéril, una tierra yerma. España no es estéril, España no es yerma, Europa no es estéril, y nosotros lo que tenemos es la responsabilidad, con el apoyo del grupo de conservadores y reformistas europeos, de defender a los sectores primarios en Europa, siempre y en todo caso. Este es el camino, este es el trabajo que hacemos aquí en Bruselas. Somos tu voz en Europa, con toda seguridad lo seremos cada vez con más fuerza.